De hecho, el Ya cuento. está. No. Don Adelanto, oye, No, por Dios. no. Te están escribiendo mucho por ese celular. Fui al Merni ayer. Esta vaina está buena. Esto está bueno. Pero ya está aquí en nuestra cabina don Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo, porque ayer escuchó nuestra discusión de cuándo una persona es formal, cuándo es informal, cuándo es desempleado, cuándo es todo esto. Y bueno, Melissa decidió que es él quien nos va a dar la explicación. Don Luis Ernesto Carles, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos ustedes. Sí, lo escuché muy atentamente a usted, a Cristi, a todos. Y bueno, objetivamente hay una diferenciación muy clara. En el Código de Trabajo no te va a aparecer qué es un trabajador formal o qué es un trabajador informal. Sin embargo, quien hace la diferencia es la data, ¿no? La data de lo que define el Ministerio de Economía y Finanzas, INEC, y al mismo tiempo la Caja del Seguro Social, y sigue un poco la corriente de la OIT. Así es que vamos a estudiar un poco entre lo que es la población ocupada, lo que son los informales, los formales, los desocupados o desempleados. Entonces, para población formal, en nuestra data referencial, primero tiene que haber un salario y que ese salario se conecte con la seguridad social. Eso diríamos que son los dos elementos que toma en consideración los que miden nuestras variables, ¿no? Y para la OIT, ya en un sentido más universal, el trabajador formal tiene que tener salario, tiene que tener seguridad social, tiene que tener el derecho a la sindicalización y condiciones laborales de seguridad, vacaciones, derecho a maternidad, todos aquellos elementos que ya conocemos. Así que eso es lo primero que hay que diferenciar. Y todo trabajador informal es el que no tiene un salario fijo y que no tiene acceso a la seguridad social. Por ejemplo, ayer yo lo escuchaba detenidamente, los buhoneros. Todos los buhoneros son trabajadores informales. Sin embargo, el trabajador informal ayuda al consumo nacional, o sea, mueve la economía. Sin embargo, los que miden un término que se llama trabajo decente suman a los países para tú medir tus índices de pobreza y otros elementos que lo óptimo debería de ser el trabajo formal. Pero nosotros, cada vez que perdemos empleos formales, crece entonces nuestra informalidad. Y cuando tú mides entonces tu índice de precios, tu índice de consumo y otra serie de variables que llegan, por ejemplo, a concretar las discusiones de salario mínimo y otros elementos, cada vez que nosotros subimos en desocupados o desempleados o nuestra tasa de informalidad aumenta, también entonces perdemos una calificación como el índice mundial de competitividad. Nosotros, por ejemplo, del 2010 al 2015, que se generaron 115,000 empleos, no solamente con la ampliación del canal, sino que aquí tenemos que ver empleos directos, indirectos e inducivos, porque son 3 tipos de empleos. Nosotros teníamos en el ranking de competitividad mundial el número 41-42, ahora estamos en el número 68. Entonces se miden todos estos elementos y al final sí tengo que ser categórico. ¿Cómo es? ¿Cómo es la que está siempre, que no está aquí en cabina? Cristi, perdón. De que sí, efectivamente, aunque los informales ayuden al movimiento de la economía, son catalogados informales todos aquellos que no cotizan o que no tienen seguridad social. Ahí donde voy yo. Usted acaba de ser muy claro con 2 cosas. Número 1, tiene que tener un salario y tiene que estar dentro del sistema de cotización del Seguro Social. De una cobertura. Sí. Eso está claro, la informalidad es. La pregunta es, aquella persona
que no necesariamente ocupa un espacio dentro de la economía informal, el burderismo, por ejemplo, pero que recibe un salario por servicio profesional, pero no cotiza en la Caja de Seguro Social, ¿es informal? Todos esos son trabajadores informales dentro de la economía formal. Okay. Te explico. Yo puedo trabajar en una empresa y esa empresa es formal, pero me tiene dentro de la informalidad. Okay. No porque la empresa quiera, sino porque decidí establecer un contrato por servicios profesionales. Y la data te establece dónde está nuestra informalidad. Nuestra informalidad, que es más o menos de 771,000 panameños, están dentro de una economía informal, es decir, dentro de empresas informales, aquel que se puso en una esquina a vender chicha o aquella persona que vende un producto o que es emprendedores. Ahí vamos a entrar un poco en, tú puedes emprender una actividad, pero si no te formalizas, estás desde una empresa informal. Pero hay empresas formales que te tienen una data de más o menos 100 de esos 771,000. Hay más o menos 144,000 que son parte de que son trabajadores informales, pero que participan dentro de una economía formal. Ahí yo tengo una consulta, exministro, porque nosotros siempre hemos tenido este debate, el profesor y yo. Él tiene una posición, yo tengo otra. Y la del profesor es muy cercana a la suya, lo que genera la economía informal. En los grandes, Perú es un país que tiene una economía informal muy grande. Lo mismo está pasando con Colombia. Ahora bien, ¿por qué es negativo que el porcentaje de trabajadores en un sector laboral sea, que la informalidad sea tan alta? Porque tú, primero tienes que ver el PEA, ¿no? Que es la población económicamente activa. Hay algunas competencias que tú puedes tener 45 años o 50 años y tú las puedes ejercer con mucha comodidad. Hay otras competencias, pongamos la actividad de la construcción. Si tú no logras formalizar, esa pregunta tuya, ¿por qué es importante la formalización? Porque todo Estado requiere que su población, después del límite de tu edad de jubilación, se pueda beneficiar de una pensión para que no signifique una variable que afecte nuestra economía como el programa de 120 a los 65. ¿Me explico? O sea, para que esa población que estuvo en una data informal y que no logró pasar a la formalidad, no quisiera usar la palabra, búsquenme un sinónimo de carga, pues, o de peso social, para que cuando te llegue a ser una población entre 60, 70, 80 años no sea un peso social para el Estado, sino que efectivamente esa población haya podido tener acceso a un empleo formal para que él mismo se pueda financiar su pensión. No sé si me explico a tu pregunta, ¿no? Sí, básicamente lo que usted está diciendo es que los trabajadores formales sostienen el sistema del Seguro Social que al final van a utilizar cuando salgan del trabajo. Otro elemento es que cuando tienes una población informal, tú no puedes determinar la estabilidad del nivel de consumo. Hay un tema que se llama, nosotros conocemos el empleo directo, que es el que me genera una industria. Vamos a pensar una línea, en la aviación, pues. Tenemos en la aviación el empleo directo con una actividad económica y luego esta actividad económica genera empleos indirectos, pero esos empleos indirectos es una industria que provee de servicios a esta actividad económica. Pero tenemos otro elemento que son los empleos inducivos, que es la masa de los salarios de los empleos directos con los empleos indirectos que te proveen o te permean a otros sectores, principalmente al sector de servicios, al sector de consumo o al sector financiero. Y cuando tú mides todos estos elementos, es lo que debemos de propiciar. Un Estado no se sostiene con trabajadores informales. Un Estado se sostiene con trabajadores formales porque entonces entras en otra calificación donde te conviertes en un país no riesgoso para la inversión, donde te conviertes en un país que tiene un IPC
bastante alto, es decir, que podemos tener una población que consume mucho. Si la población consume mucho, eso permea en la economía. Solamente del último trimestre del 2023, con lo que tú rellenas el 2024, perdón, los 2 semestres, porque el 2025 no se ha medido, está por salir la encuesta INEC, que dicho de paso está tardía, debió de salir más o menos entre octubre y noviembre, y eso demuestra que nosotros dejamos de consumir 128 millones de dólares mensuales, que es lo que se te habla de 1.400 millones de dólares en ese periodo cuando suceden algunos choques, que fue el tema de la industria bananera, que fue prácticamente en el 2024, y el choque con la industria minera. Todos esos trabajadores, por ejemplo, de esos 57,000 trabajadores, cuando tú sumas estos, son 77,000 empleos formales, mira tú, formales, que se pierden, pero de esos 77,000 empleos, 38,000 empleos eran profesionales. ¿Qué significa eso? Ahí entraron ingenieros, entraron contables, entonces es muy difícil que ese trabajador que tiene alguna ingeniería y que tenía un salario de 1.700, 1.800 o 2.000, es muy difícil que al perder esa actividad donde él desarrollaba sus competencias, pueda insertarse en un trabajo formal con ese salario. Entonces, ¿qué opta él? Él opta para entrar en la informalidad, porque la informalidad esta empresa le ofreció un salario ganaba 2.000, le bajó a 700 en otra actividad. Él dice, a mí como ingeniero no me conviene, así es que yo mejor me abro y yo me pongo a emprender en esta actividad económica y puedo generar $1.200 de lo que me están ofreciendo, que es $700, y empieza a mover el consumo, pero como la misma palabra lo dice, informal, no te da una data estable, porque pueda que el mes segundo le fue mejor o el mes quinto le fue mejor. Entonces, cuando mides anualmente, vienen todas las variables entonces que nos sorprenden. Y por eso se prevé por lo que sucedió de la situación del abrupto cierre de la actividad bananera, se prevé que en el informe que está por entregarnos INET, que aún no lo ha entregado, de 9.5% de desempleo, subamos a 10.3 o 10.5, porque por cada 22,000 empleos que se pierdan, imagínense que nosotros tenemos que generar al año 45,000 empleos, porque el PEA, es decir, están entrando, recuerda que todo el mundo va cumpliendo años, claro. 16 años, tú vas entrando a tu edad económicamente activa para trabajar. Entonces te vas convirtiendo en uno más. Y si otros que tienen 33 años y 37 años, y cuando sumas, no logras superar por año 45,000 empleos nuevos, entonces empezamos a afectar ese índice que entonces aduce o a sumar a que ascienda la tasa de informalidad, que no es que no tengan trabajo, sí tienen trabajo y sí se estima como trabajo, pero no como entre la diferenciación de lo que es trabajo formal y trabajo informal. A ver, hablemos de la dinámica, en el sentido que va Gonzalo. Usted acaba de hablar de lo que le conviene al trabajador, al profesional. Como usted dice, 1.700 aquí, 8 horas, marcando entrada y salida. Pero yo trabajo unas horas acá, trabajo otras horas por acá, tengo disponibilidad de horas para acá y aquí, y voy sumando, como dice el profe, pulpeando. Al final de la jornada, en el mes, a mí me representa 3 veces más dinero de esa forma. O sea, esa dinámica, ¿cómo está actualmente? O sea, la gente opta más como profesional a eso. Usted está hablando que en el caso del Estado, la formalidad es la que es que nosotros tenemos que medir. Miren, nos guste o no nos guste, o a los que me están escuchando, lo que sostiene a un país son los empleos formales. Nosotros no podemos... Que tributan, que cotizan al seguro. El cierre de Chiquita nos afectó como país, y eso afecta a los indicadores,
porque nosotros necesitamos tasa formal trabajando. El cierre de la mina afectó. Y todo eso afecta el nivel financiero, afecta la construcción. Y esos números, Gonzalo, esos números no los empiezas a ver enseguida, los empiezas a ver un año después. Entonces nosotros, el impacto de ese cierre de la industria bananera, lo vamos a ver en la encuesta que está por publicar INEC. Cuando nosotros nos empezamos a recuperar para que esos 771 trabajadores informales se sientan atraídos para entrar al mercado formal, cuando se generen nuevos empleos y buenos empleos. ¿Y qué definimos como buenos empleos? Aquellos donde tú ganas 2 y 3 veces más que el salario mínimo. ¿Cómo qué proyectos? La línea 3 del metro, por ejemplo, está catalogada como oportunidades de buenos empleos. ¿Por qué buenos empleos? Porque ahí nadie gana salario mínimo. Trabajos dignos, son salarios dignos, dicen ellos, ¿no? No es lo yo mismo. no utilizaría esa palabra, sino Porque además no es lo mismo. OIT define buenos empleos cuando tú no estás en el mínimo, cuando tú desarrollas una competencia, ya sea general, técnica o de especialidad profesional, pero que esa competencia te permite, por la experticia que tú tienes. Recuerda que la experticia no necesariamente te lo da que yo haya estudiado 8 años o 10 años o 15 años. Hoy la tendencia es que la experticia te la da la habilidad que tú hayas podido desarrollar en una competencia precisa y que yo la pueda a lo mejor sostener o complementar con algún estudio técnico, o sencillamente yo sea un trabajador en equipo pesado o que tenga alguna habilidad que me ayude a poder propiciar esa competencia. Pero eso no te lo van a dar pequeñas empresas. Las pequeñas empresas casi siempre pagan salario mínimo. Cuando estamos hablando de megaobras, ya sea de inversión pública o ya sea de inversión privada, hay una inyección que de estos 77,000 empleos que se perdieron, que 38,000 eran trabajadores especializados o profesionales. Tienes una data entonces de los otros 40,000 empleos que se perdieron, que eran más bien catalogados en servicios generales o no tan especializados o que tenían alguna competencia técnica, pero que eran bien pagados. Porque cuando tú sumas todo lo que perdiste en el consumo, en ese lapso de tiempo que les expliqué, es más o menos 1.400 millones de dólares. Imagínate, el oyente que hace un rato llamó y habló del 20. Está bien, pueda que en un año haya sido buena venta, pero si la población no hay entradas inducidas por parte de un salario formal, tú no puedes pronosticar si mis ventas van a ser buenas o van a ser malas, porque sencillamente hubo una contracción económica, hubo menos empleo formal y no tienes entonces la capacidad que si yo disponía de 100, ahora voy a disponer de 30 para gastar lo que gasté en el año anterior. ¿Pero qué dicta el mercado actual? ¿Ah? ¿Qué dicta el mercado actual? Porque el 2026 se tienen que acoplar, y eso es importante que lo escuchemos. Yo por ejemplo, veo muchas acciones, a veces sociales, de qué me va a dar esto, qué me va a dar aquello, sin entrar en detalles, filas y aquí y allá, que sucedan varias cosas. Una, la apertura de la mina es fundamental. La inyección en la industria bananera, eso también es importante en Bocas del Toro, y otros temas que están en discusión. La ACP ha planteado la construcción de 2 nuevos puertos, entonces eso es importante. El tema del gaseoducto está sobre la mesa, hay una necesidad global sobre este recurso. La sostenibilidad hídrica sobre la construcción de Río Indio, el proyecto ferroviario, que es un proyecto de gobierno, inversión pública, pero sin fecha, y el puerto de Barú. Eso es lo que yo veo principalmente, porque esos proyectos esa es una inversión privada, porque esos proyectos te pueden generar, y también los 2 puertos, yo los veo un poco como una inversión, a pesar que es una empresa pública. La ACP tiene que tomar decisiones sobre la competencia de otros puertos privados que dicen, no me construyas más puertos porque eso es lo que ha pasado, pero es que nosotros tenemos la capacidad ya medida
de la necesidad, de la importancia que tiene Panamá como país, que sí se pueden construir 2 puertos o una planta nueva de gas en Colón, que ya hay una, que se pueda construir otro, porque todo eso permea sobre buenos empleos y te baja. Solamente, imagínate, si tú logras activar en el primer semestre del 2026 40,000 empleos formales, tú lograrías bajar la tasa de desempleo de 10.3, que es lo que se proyecta que va a salir INEC, a 8%, y eso puede seguir bajando. Aclaro, la tasa de desempleo formal es 9.5%, pero esa es la del 2024 en el cierre. 2025 no nos han dicho. Yo no quiero sorprenderme de que ahora, no sé, porque no la han presentado, pero objetivamente con lo que hemos visto de las empresas, que si esta industria cervecera o la industria bananera, todo eso tiene que llevar, porque es una data cierta, si aquí cesaron a tantos trabajadores o esto se afectó y acá hay 5,000, por cada 5,000 empleos formales tú multiplicas 2 más, entonces fueron 15,000 empleos entre formales e indirectos que se afectaron, entonces por supuesto que eso tiene que subir a 2 dígitos, que no nos alegra como país, que nos preocupa como país que nosotros tengamos una tasa de desempleo y de informalidad tan alta, pero que tenemos que atacar solamente con inversión privada, inversión pública, y dejar las apreciaciones emocionales, porque las apreciaciones emocionales de que si esto es bueno, que si esto es malo, al final transgreden o afectan una palabra, Gonzalo, muy importante, que es inversión extranjera directa. Claro. Si no propiciamos un ambiente seguro para las inversiones, entonces las inversiones extranjeras directas buscarán otro país, y lo que nosotros necesitamos ahorita es no crear 3 empleos, sino crear empresas o proyectos de megaobras de inversión pública y privada que generen una cantidad de valor de empleos formales. Eso es lo que a juicio suyo ve a corto o mediano plazo. Usted acaba de enumerar el tema de los puertos, el tema de Barú. Es que la economía no la puedes medir. Si quieres data real, data científica, porque los que estudiamos esto no nos referimos a lo que me dice, es lo que se mide, lo que se publica. El impacto no es trimestral, tú lo vas a ver en un año, así es que nosotros ya tenemos la proyección de lo que está pasando al cierre del 25, entonces todo esto que les estoy manifestando es lo que aspiramos como país, que al cierre del año 2026 podamos decir, oye, bajamos a 7.5 el desempleo, o ahora ya no tenemos el 49% de informalidad, sino que tenemos 42%, 41%. Entonces, son elementos que no dependen. Y mira, tampoco a veces depende de un gobierno. Yo creo que depende de todos, de que nos pongamos todos de acuerdo y que se tenga voluntad cierta. Por ejemplo, con el tema minero, tú no puedes, que la auditoría. O sea, si tú al final estás en una posición, tienes que tomar decisiones. Y yo siempre he dicho que cuando estás en un gobierno, el egocentrismo no es bueno. Y en el sentido de decir, no, yo no me atrevo a tomar esa decisión porque esa fue una decisión de países anteriores. Oye, hagamos las cosas bien, traigamos empleo y desarrollo y echemos para adelante este país. Al final tú no tienes que evaluar una gestión. Yo siempre lo digo y no estuve en esa administración, pero la decisión de la ampliación del canal y nuevamente vimos cómo cuando se empezó a construir generó algo, creo que ha sido los picos de contratación más altos que ha tenido el país y por supuesto que la construcción de la línea 1 del metro, la línea 2 del metro, la ampliación de Tocumen, todas esas megaobras han significado empleo formal, que es lo que aspiramos todos, ¿no? Ahora, exministro, hay algo que uno tiene que ser bastante crítico de Panamá porque nos estamos quedando atrás con el bus de la innovación, de la llegada de las fintech, a diferencia de Perú, Colombia, México. Panamá, si bien es cierto, tiene un sistema robusto bancario. Cuando hablamos de un sistema fintech abierto, estamos muy por detrás de los países cercanos a nosotros. Incluso hoy salió un informe que hablaba de que todavía el efectivo es lo que más se utiliza en Panamá.
cosa que está alejada de, por ejemplo, Brasil. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta lo que significa en la fintech, en la generación de empleo de una nación, le pregunto para irme a un cuadro específico. ¿Cómo se debe regular todo lo que tiene que ver con el sistema de repartición, de deliveries? Que ya, por ejemplo, en México hay una ley sobre lo que tienen que tener quienes hacen parte de esta economía informal. Bueno, precisamente tú tienes que ir adaptando tu legislación a esas necesidades en servicios, y nosotros solamente cuando había un servicio de transporte selectivo, mira toda la oposición que hubo a nivel interno de la Asamblea, porque no podemos vivir como en la selva, pues en una jungla en donde uno que sea concesionario, porque ese es el problema, que aquí los concesionarios de transporte terminan siendo, bueno, yo estuve en la Asamblea, pero yo no soy concesionario de transporte, así que yo puedo hablar con propiedad, y fui crítico de esto. Entonces se oponen precisamente a esa innovación de esas plataformas que le puedan beneficiar la vida al ciudadano, o lo que estás poniendo, lo que el ciudadano pueda sentirse satisfecho de un servicio. Y otro elemento, Gonzalo, y no termino de decirlo, aquí el último informe que se hizo sobre la necesidad de adaptar la oferta académica con las necesidades del mercado fue en el 2015. Y ese informe, bueno, de ese informe nació el ICSE. Eso es importante aclararlo. Y aquí iban a poner, rasgarse las vestiduras de que nosotros estábamos acabando con las profesiones convencionales de este país, pero es que el mundo te estaba diciendo que lo que se proponían eran competencias de estudio corto. Y claro, por eso se hace el ICSE. Entonces, en este momento, bueno, hay universidades que han dado un paso importante. Te hablo, por ejemplo, de los semiconductores. Ya hoy día la licenciatura larga en informática, bueno, si vas a dar clases en la universidad o en alguna escuela, quizás valga la pena, pero hoy esa es una competencia que se especializa hacia temas precisos. Por ejemplo, todo lo que es biociencias. Hoy, ¿quién te evalúa, quién te programa todos los equipos médicos? Hoy las cirugías se hacen precisamente con equipos que tienen que ver sistemas de información precisa. Y eso no necesariamente tiene que ser un ingeniero en informática, claro, que te desarrolle esa competencia. Por eso es importante que entendamos que la oferta académica, en esa pregunta que tú haces, es muy importante que la podamos adaptar. Pero ¿quién es el que hace eso? Bueno, tiene que revisarse lo que en el 2015, que fue la última vez que se reunió la Comisión Nacional de Empleo, que la conforman las universidades, las empresas privadas. Entonces empieza un diálogo donde al final te dice, esto es lo que hay que hacer. Y por ejemplo, en ese momento había 18 acciones, aunque sea se hizo una importante para mí, que mucha gente se opuso. Al ICSE se oponían los directivos de INADE, porque los directivos de INADE estaban conformados con sectores de la empresa privada y sectores de sindicales decían, no, es que están copiando un nuevo INADE. Y al final les decíamos que no, que al final algunas universidades se opusieron a la creación del ICSE porque dice que esos estudios del ICSE no te favorecían después a estudiar una ingeniería. Y mira, muchos de los jóvenes que salen del ICSE no les interesa estudiar a lo mejor una carrera de 5 años más o 6 años más porque están trabajando de manera segura y con buenos salarios. Y tenemos las zonas económicas. Las zonas económicas, no tanto crear más zonas económicas. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay que precisar. Nosotros tenemos una zona económica especial atractiva, que es la de Panamá Pacífico, seguir atrayendo más las sedes multinacionales, no cambiar esa legislación, porque esa es una legislación que te da oportunidades, sobre todo para inversiones que tienen que ver mucho con lo que tú planteas, que son las plataformas en sistemas de información. Es que de lo que me preocupa es lo primero y lo último que he escuchado. Sí, cuando hacemos la lista de proyectos que están en ciernes, es atractiva esa lista. Pero en la mayoría de ellas,
con excepción de la mina, para que el señor Becerra, que se llama el tipo en YouTube. Sí. Becerra. Un tipo Becerra que no tiene ni idea de lo que habla, pues, que lo escribe, pero está bien. Pero para que él se indigne más. De todos los proyectos que oigo o que escucho mencionar, todos son proyectos de infraestructura que comienzan un día y terminan otro. El único que tiene larga vida es la mina, que es un proyecto de 30, 40 años. Por eso que creo que lo último que acabo de escuchar parece que debe ser la prioridad. Es decir, cómo seguir mejorando las condiciones para que el capital nacional y extranjero invierta en Panamá. Bueno, Y genere empleos. efectivamente hay un paso importante, profesor. Hay que revisar ciertas legislaciones y adaptarlas a que... Yo ponía esos dos ejemplos, Gonzalo, porque usted no tiene idea lo que ocasionaba la discusión en la Asamblea sobre el tema de modernizar nuestro marco jurídico a disponibilidad de plataformas como por ejemplo el servicio de transporte. Eso creaba pasiones y así como ese señor le escribe allí, le pagaban a muchas personas para que escribieran y lo atacaran a uno cuando uno quería, o por ejemplo plataformas para combatir el comercio ilícito. Nosotros en este país somos uno de los países de contrabando. ¿Qué es eso? ¿Cómo combates el contrabando en venta de artículos y productos que al final terminan siendo un empleo informal? Y es cierto, profesor, la única actividad de las que todas que he mencionado es la actividad bananera, que no es una actividad, porque viene otro tema, actividades formales emergentes y otras que son estacionarias. Entonces, tanto la actividad minera como la actividad bananera son parte de dos industrias donde esas actividades económicas ya son parte de. Todos los otros elementos que yo les he mencionado, como inversión pública, inversión privada, te generan empleo formal, sí, pero un empleo en ciertas competencias que al final son emergentes, donde yo, por ejemplo, desarrollo una competencia en este proyecto, después se construye otro y yo entonces me traslado a otro empleo, que también es positivo, porque eso me permite que haya una burbuja de competencias dentro del empleo formal, que cuando termina una inversión o una obra de inversión de infraestructura, pueda yo trasladarme a otra, que fue lo que sucedió un poco con Chan 1. Cuando tú mides la construcción de Chan 1, todos esos trabajadores, en una parte importante, se vinieron a la ampliación del canal. Y cuando usted veía la planilla que tenía acceso, no para estar viendo cuánto gana, sino técnicamente qué competencias se estaban desarrollando, tú veías personas de Panamá Oeste, de Bocas del Toro, de Chiriquí, y cuando va terminando la ampliación del canal, empieza la gente a renunciar. Dice, ya yo me quiero ir de la ampliación del canal, porque entonces se emprendía la construcción del proyecto minero y la construcción de una planta de gas, una de las más grandes de Centroamérica que tenemos en Colón. Entonces, esos dos proyectos permeaban hacia una migración de empleo formal, técnico, especializado, pero después, cuando no hay ese tipo de inversiones, entonces ves las cifras, por ejemplo, en Panamá Oeste, en una provincia que hemos estudiado mucho, cómo afectó el empleo formal cuando no hay estas actividades emergentes. Pero sí, profesor, lo que fortalece la economía es que tengamos actividades formales, pero que sean estacionadas ya. Por lo menos en nuestro país, al que le estaba escribiendo ahí, hay una industria minera. Al cerrar el proyecto, no es una industria inventada, está la industria minera, pero al cerrar esa actividad, afectaste 54,000 trabajadores. Y se lo describo, 7,000 trabajadores de la planilla, que es el trabajador directo, 23,000 de los empleos indirectos que generaban los directos y más o menos 13,000 de los inducivos. Porque esa masa de salarios, cuando tú ves 32,000 empleos, 32 millones o 31 millones mensual, y cuando tú sumas 1.000 millones al año de las otras actividades que yo mencioné,
Entonces los supermercados, los bancos, todos ellos dejan de percibir esos salarios. El empleo inducivo no lo promueve ninguna inversión. El empleo inducido lo promuevo yo mismo como asalariado, que al yo consumir hago que se contraten 2 trabajadores bancarios, 4 trabajadores en el supermercado, y no informales, sino trabajadores formales. Este sujeto dice que la fuerza principal son los excavadores, los mineros, los que arrancan material de la tierra. Este no tiene idea de lo que está hablando. Bueno, hoy día... Él cree que la gente, como en las películas de la Bueno, época todas las competencias son importantes. Cree que hay una cantidad de hombres ahí en la mina de que con un pico Pero mire, sacando el cobre. Imagínense no que tiene idea de lo hicimos un está hablando. estudio de la Universidad Tecnológica y que es una de las universidades que tiene diversidad de ingenierías precisas y muy competentes en lo que necesita el mercado laboral en materia de inversión de megaobras, pues lo que definimos como megaobras. Y solamente en esa industria se perdieron 600 profesionales que eran ingenieros. Y yo le aseguro, profesor, que esos ingenieros, no le aseguro, lo vi, que esos ingenieros no ganaban salario mínimo, ganaban arriba de $2,000 porque el promedio salarial de esta industria era más o menos $1,700 mensuales. Entonces, a veces para cuestionar o criticar es fácil hacerlo a través de una red social o a través de... Pero lo cierto es que la data está. Y la data te establece claramente que nosotros tenemos en este momento 771.603 trabajadores informales, una cifra muy alta, y tenemos 202.000 desocupados. Es decir, personas que antes tenían un empleo, primero que tienen edad adulta para trabajar, que antes tenían un empleo, que lo perdieron, y esos 202.000 desocupados, desempleados, representan en nuestra economía formal, en nuestro PEA, 9.5%. Pero eso es desde el 2024. Eso en lo que tiene que sacar a INEC en los próximos, hoy es 16, no sé, ya tiene que sacarlo lo más pronto posible, puede subir a 10.3 o 10.5 y tener unos 226.000 desocupados. Una cifra alarmante porque al final sufre la economía del país y nos afectan nuestros indicadores como cuáles, como país en un índice de competitividad o como riesgo para la inversión, suben los intereses, suben una serie de cosas, porque la economía es así, la economía es números, es exacta y se maneja de manera transversal con distintas variables. Bueno, 7:49, ahí tienen ustedes, luego de la discusión de ayer, una explicación de alguien que se sentó en aquella silla, que es donde se tienen los criterios establecidos, no solamente en materia de salario, sino en materia de empleo y desempleo, formalidad, informalidad, etc. No está registrado en la ley tal cual, la ley no dice cuándo es qué cosa, pero también está, en donde sí está es en la interpretación. Y en la data del Seguro Social y cómo lo interpreta INEC y el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, don Luis Ernesto Carles, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Por darnos este tiempo y darnos estas explicaciones. Muy amable. Oye, y el señor se va pasando por Go sin hablar de su partido. ¿Ah? ¿De nuevo? Ya estuvo por aquí hablando de lo mismo. No.